Hola mis panas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy es un día más, hoy vamos a ir a explorar, a conocer un poquito más de la ciudad. No conozco mucho la City, tanto así que pues camino por ahí y me pierdo. Hoy es un video diferente porque hoy estamos haciendo un tour con una persona pues que ya conoce la City, entonces nos va a mostrar un poco de la City. La arquitectura me confunde y entonces me pierdo. La ciudad de Salamanca es muy bella, muy linda y tiene mucha historia por contar, y leyendas, mitos, como la universidad, por ejemplo. Así que quédate en este video, será uno de muchos explorando la ciudad de Salamanca. Que se gran serie de videos explorando la ciudad de Salamanca y sus rincones, su comida, estaremos probando más adelante. Quédate en este video, dale like si no te has suscrito al canal, suscríbete. El recorrido empezó en la Plaza Mayor. No está allí. Salamanca tiene una plaza mayor, como casi todos los pueblos de Castilla. Una plaza mayor porticada, soportal. Toda esa zona por la que va esta gente paseando son soportales. Hay plazas que no tienen pórtico. Una plaza mayor porticada por los cuatro costados, por donde pasean, hablan de la zona porticada, salmantinas y salmantinos cuando hace mal tiempo. Durante mucho tiempo, toda esta zona central de la plaza ha estado ajardinada. Esto era un jardín, con un kiosco, un templete para los músicos de estos redonditos, que ocupaban prácticamente toda la plaza. Y expandió. Esos jardines se quitaron, años después se volvieron a construir, pero en cualquier caso, hasta los años 70 del siglo pasado, por esta plaza circulaban coches, camiones y autobuses a cualquier hora del día y de la noche. Los autobuses urbanos cruzaban la plaza de punta a punta. Yo he visto fotografías, pues ver ahora, que toda esta fila de sillas y sombrillas que hay aquí estaban... aparecen sustituidas por coches aparcados en Baquería. Era el aparcamiento más grande que había en el centro de la ciudad. Las cosas importantes no ocurrían aquí, ocurrían en los pórticos, donde además había tiendas de todo tipo. Hay cafeterías, pastelerías y poco más, pero aquí había tiendas de alimentación, tiendas de ropa. Yo recuerdo hasta tiendas de electricidad haber conocido. Yo vivo aquí desde el 85, no soy de toda la vida. Pero yo recuerdo aquí tiendas de electricidad, ferreterías, librerías, correos. Y ahora iremos a la Universidad de Salamanca y a donde estaba la casa del rector. Muy linda la ciudad, la verdad. Otra vez recorriéndola, pero esta vez como más a detalle, con otro punto de vista. Solo interesante. Por aquí voy pasando por la Casa de las Conchas. Muchas personas vienen buscando la rana para tener mucha suerte y riquezas en su vida. Ustedes ya saben que aquí está la rana, pero bueno, ahí viene toda la gente a buscar la rana, pero ya les dicen dónde está la rana y pues ya saben, ¿no? Ya saben que la rana está ahí. Vamos a adentrarnos en el Museo de Unamuno, ubicado en la casa de los rectores de la Universidad de Salamanca, un lugar donde se respira el espíritu de este intelectual que es una marca indeleble en la ciudad y en la historia de España, Miguel de Unamuno. Llegó a Salamanca en 1891 tras ganar la cátedra de griego de la universidad. Con el tiempo se convirtió en una figura clave de la universidad y en uno de los pensadores más influyentes de su época. No solo fue rector en varias ocasiones, sino que también transformó a la Universidad de Salamanca en un centro de pensamiento crítico. Fue pionero en introducir la literatura moderna española en los estudios universitarios, impulsando así un cambio en el enfoque académico, promoviendo la lectura de autores contemporáneos que hasta entonces no formaban parte del currículum. Pero mire, como se pasaba la vida contradiciendo a todo el mundo, incluso hay gente que dice que se contradecía a sí mismo. Sin embargo, su carácter apasionado y sus ideas contestarias le trajeron grandes problemas. Esa, ¿saben cómo se llama? ¿Saben cómo se llama de todas maneras? Aldaba. Sí, además de Aldaba. Así. El segundo chiste malo de la mañana. Cuando no funciona la Aldaba, hay que recurrir a la Aldaba 2.0. La casa rectoral, miren esto. Aquí organizaba el claustro universitario, es decir, se reunía con los profesores de la universidad.
A día de hoy nos parecería imposible, pero hay que pensar que la universidad a la que llega Miguel de Unamuno a trabajar en 1891 y de la que es nombrado rector en 1900, es una universidad que cuenta con 3.000 estudiantes, más o menos, les doy así unas cifras redondeadas. 3.000 estudiantes, donde se pueden estudiar 7 carreras. Creo no equivocarme. El cuadro que más me gusta es ese, bro. Está bellísimo. ¿Se acuerdan que en uno de los videos les hablé de los túneles secretos? Pues bueno, aquí podría ser uno de los lugares donde hay túneles debajo. Pero anteriormente eran para guardar comida, otras cosas. Por fin cumplimos el sueño de estar en un lugar de la parte histórica de Salamanca. Miren aquí, miren aquí. Miren. Y aquí arribita se ven más detalles. Eran muy detallistas. Imagínense ser escultor en ese tiempo, wow. Por ejemplo, miren este que está aquí, miren este que está ahí. Mis panas, ustedes han visitado Salamanca. Vi un cuadro que está realmente hermoso, que me encantó y me lo voy a llevar para mi casa. Pero está súper bello, súper guay. El tour es súper chévere. El tour que estoy haciendo es gracias al colegio. Y es totalmente gratis el tour por el colegio, pues, para los estudiantes del colegio. Y chévere, chévere, bro. Me ahorré bastante dinero. Si tú vienes a Salamanca para entrar a estos lugares, tendrías que pagar algo o pagar tours guiados que te incluyen todo. Yo he visto por ahí que los tours pueden costar hasta 150 euros recorriendo toda Salamanca, más o menos. Es un aproximado, no sé con exactitud cuánto pueden costar. O lo puedes hacer tú mismo y puedes ahorrar más dinero si vienes a la CI, pero tienes que visitar estos lugares. Miren esa lámpara, gente, es súper hermosa. Y si miramos bien, Hola, mi pana. En el Museo de Unamuno, los visitantes pueden adentrarse en el mundo personal y académico de Miguel de Unamuno a través de una colección de objetos cargados de historia. Lo que más destaca es su escritorio original, donde escribió muchas de sus obras más emblemáticas, acompañado de una impresionante biblioteca personal con más de 6.000 volúmenes, algunos con anotaciones manuscritas que revelan su proceso de pensamiento, y entre los detalles más íntimos están su sombrero y su pluma, testigos de su rutina diaria, así como retratos y fotografías que muestran su vida familiar y su papel como intelectual influyente. Además, se exponen cartas y manuscritos que reflejan su correspondencia con grandes figuras de la época, ofreciendo una ventana a su compromiso político y filosófico. Recorrer las habitaciones de esta casa es igual a sumergirse en su legado, en sus pensamientos y en los últimos momentos de una vida dedicada a la verdad, a la justicia y al conocimiento. Cada rincón cuenta una parte de la historia de Miguel de Unamuno, desde sus días de reflexión y escritura hasta su turbulenta relación con la política de su época, incluyendo su exilio y su regreso triunfal a Salamanca en 1930. El museo sigue siendo un espacio vivo, donde su pensamiento sigue razonando, recordando a los visitantes la profundidad y la vigencia de su obra, capturando la esencia de un hombre que dejó una huella imborrable en España y en el mundo. Hoy su pensamiento sigue siendo estudiado y admirado, y su figura está profundamente ligada a Salamanca, la ciudad que tanto amó. Y si salimos a la azotea del lugar, podemos ver una vista preciosa a la hermosa catedral de Salamanca. Parece que es un buen sitio para tomarse bonitas fotos. Chequen esta vela que me parece muy interesante. Miren, velita, su podio y este paisaje, bro. Ahí está ahí es donde la gente se junta para conseguir la rana. Se he vuelto al cielo de Salamanca. Esta vez les voy a mostrar por dentro cómo es.
en el video anterior no les pude mostrar, así que vamos. Pasamos por aquí por un túnel oscuro, otro túnel oscuro. Aquí, figuras de oro. Y nada, el cielo al frente. La última vez no grabé por miedo, pero esta vez no me importa nada, así que vamos a regalarles las figuras de oro. Y miren esto. No se alcanza de bien, pero cuando ustedes vengan lo van a ver más hermoso lo que es. Y aquí hay una figura, un león dragón. Esto tiene cada detalle, si lo vienen a ver, mirarán cada detalle así como es. Y también tiene cosas escritas, por ejemplo ahí dice Hércules, así se ve mejor. Uf, qué belleza, gente. Qué belleza. Allí la forma de que se vea bonito tal cual como es. ¿Qué les parece el cielo de Salamanca? Díganmelo en los comentarios. Tienen que venir un día para este cielo, la verdad. Es muy bonito. Miren todo el cielo de Salamanca. Claro que eso lo encontraron sin querer, casi lo destruyen todo. Eso era más grande de lo que era. Pero si no lo fueran descubierto, lo hubieran destruido todo, no podríamos observarlo hoy como está. Que eso estaba así como se ve ahí. Porque aquí había una biblioteca antiguamente y fue cuando descubrieron que eso estaba aquí. Así se veía antes.